Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén, Señor. Hoy estamos en esta mañana para estudiar la palabra de nuestro Señor. Amén. Estamos Gracias, estudiando el Padre. libro de Gracias, Apocalipsis, Señor. pero antes vamos a hablar con nuestro Dios Todopoderoso. Amén, sí, Señor. Le vamos a pedir la dirección a Él para que Él nos pueda bendecir con esta enseñanza. Amado Dios, Señor, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti y nos encomendamos a ti, Señor. Pedimos, por favor, la dirección de tu Santo Espíritu en la enseñanza de esta porción de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Dios, te encomendamos a ti. Amén, amén. Amén, hermanos. Estamos estudiando la palabra del Señor. Hemos visto que hay un paréntesis entre el sello, el sexto sello y el séptimo sello. Y en este paréntesis se ve un tiempo muy interesante en que el Señor le muestra a Juan el sello de los 144,000 israelitas del pueblo de Dios. Estos 144,000 nos especifica de que son, como dice el verso 4. Y ahí dice el del capítulo 7, Apocalipsis 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas, escuche eso, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí se menciona cada una de las tribus. Pero lo que sí llama la atención es que 2 tribus están ausentes y están siendo reemplazadas por la tribu de Manasés y la tribu de José. Estas tribus que están ausentes son la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Entonces, lo que llama la atención es eso. Quizá en nuestro anterior estudio que estuvimos haciendo, estuvimos completando, hablando acerca de quién era Dan. ¿Por qué Dan, la tribu de Dan, no estaba presente? ¿No? Dan había tenido las características, la tribu de Dan había tenido características muy interesantes. Uno, que esta tribu no siempre estaba con el Señor, no siempre estaba presente. Él siempre estaba quizás ausente en muchas oportunidades. Cuando el pueblo de Israel debería participar para tomar la tierra de Canaán, él no estuvo ahí. Entonces vemos de que algo tiene que mostrarnos la palabra del Señor respecto a la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Con Dan, dice, con la tribu de Dan, las cosas marchan hacia abajo. Tiene una entrega a medias. Y la tibieza fue un segundo mal. No tomó posesión de la herencia que le fue adjudicada. La herencia que les había dado Josué, aquel siervo de Dios, aquel varón que Dios levantó después de Moisés, era encomendado para entregar a cada una de las tribus un territorio. Pero Dan no tomó esa tierra. Como consecuencia de ese resultado, no tomó posesión de ella. Miren, qué tremendo, hermanos. Y esto causó mucho problema en el resultado a Israel. Eso vemos y decimos, ¿qué pasó con Dan? ¿Por qué esta tribu? ¿No? Porque esta tribu dice, lamentablemente, los hijos de Dan levantaron imágenes de talla. Desobedecieron a Dios, dejándose llevar por la idolatría, por el paganismo, por tantas cosas terribles. Esa idolatría de Dan fue la antesala para la derrota de las otras 10 tribus. Siglos más tarde, Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Era un rey que después de Salomón
el hijo de Salomón se llamaba Roboam. Este había asumido el reino, pero resulta de que Roboam se rebeló contra el pueblo y el pueblo fue descontento y miró en Jeroboam. Y Jeroboam tenía temor de que la gente se vaya nomás con Roboam y decía, no, algo tengo que hacer. Y la palabra de Dios nos dice de que este hombre, este Jeroboam, justamente en el territorio donde estaba Dan, levantó, dice, becerros de oro. A ver, yo le invito a que veamos un momentito en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 29. Primera de Reyes, 12, 29. Miren. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 29. Aquí nos va a aclarar un poco qué había pasado con esta tribu. 12, 29. La palabra de Dios nos dice, y habiendo tenido, mire, este Jeroboam, ¿no? Y habiendo, porque la gente se volvió, dice, a Roboam, rey de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Les mintió al pueblo de Israel. Y puso en Betel, Betel quiere decir casa de Dios, y el otro dice ¿qué dice? En Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, hasta la tribu de Dan, hasta el territorio donde estaba Dan, iba la gente por este becerro que había constituido este rey Jeroboam. Entonces, porque si hacemos lectura más antes, el versículo 25, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, ¿ve? Y habitó en ella. ¿No? Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se van a volver el reino a la casa de David. Entonces por eso hizo estos becerros de oro. Causó idolatría en el pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, algo vemos de lo que había ocurrido con Dan. Esta idolatría fue la antesala para derrotar el reino de Dios y las 10 tribus. De esta manera se ha cumplido. Hay muchos que consiguen pecar escondidas durante largo tiempo como Dan. Y finalmente se vuelven, dice, seductores y anticristos. El anticristo, ¿será que viene de la tribu de Dan? El anticristo tiene que ser un judío y consecuentemente pertenecer a una de las tribus. Y Dan tiene todos los rasgos para que haya procedido o haya salido el anticristo de la tribu de Dan. En la profecía de Jacob dice, Dan, serpiente y víbora. Y en la profecía de Moisés decía que Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Un cachorro de león. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque Dios muestra que de la tribu de Judá saldrá el león de la tribu, que es la raíz de David, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el león de Judá. Amén. Y no puede haber un cachorro que salga desde Basán, ¿verdad? Entonces aquí ya se nos está mostrando de que
el anticristo querrá imitar a nuestro Señor Jesucristo y querrá parecerse a Él. Dan es la primera tribu que se menciona en muchos lugares. Dice que Dan había estado siempre con esa actitud, con ese corazón. Por eso se dice que el anticristo vendrá de esta tribu. A ver, yo quiero llevarle a otro pasaje. En Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. A ver, vamos a Ezequiel. Está comprendiendo, ¿verdad, hermano? Yo creo que no quiero confundirle tampoco que veamos de que esto está así medio, no está claro. Ezequiel, capítulo 29. Perdón, capítulo 9, ¿no? Ezequiel, capítulo 9. Estoy pensando en el pasaje 29. Ezequiel 9, la palabra de Dios nos muestra algo muy interesante acerca de lo que dice lo siguiente. Del 1, capítulo, desde el Ezequiel 9, desde el versículo 1. Clama a mí, dice, en mis oídos, con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre la cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. ¿A quiénes? A los 144,000. En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de él. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre él cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué hubo esa señal? ¿Por qué solamente la señal estaba para los 144,000 y no estaban contempladas la tribu de Dan y la tribu de Efraín? Por eso yo creo que esta palabra nos habla de que ese es el sello que Dios da. Ese es el sello que Dios ha establecido. Entonces, eso vemos ya volviendo a Apocalipsis, por favor, volviendo a Apocalipsis que estamos viendo en el capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Uno dice gloria a Dios porque esta palabra realmente nos muestra de que las cosas que van a suceder, cosas tremendas van a suceder. Capítulo 7 estamos viendo, ¿verdad? En el capítulo 7 hemos visto que los sellados son 144,000. Los versos 9 adelante, miren, una visión tocante a los gentiles que serán salvos durante la gran tribulación. Hemos visto en el capítulo 6, ¿verdad? También a partir del verso 9, de que muchas almas habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre con los que moran en la tierra? Los santos, la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, que no habían obedecido, se quedaron. Y eran realmente, eran mártires en ese tiempo, porque la palabra de Dios había quedado en el corazón de ellos. Y dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, en pocas palabras podemos decir, en el capítulo 6 se ve de que los cristianos que en este tiempo quizás no están consagrando su vida y se quedarán, como dice la palabra del Señor, ellos serán mártires. Pero les dice, esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En el capítulo 7, el versículo 9 nos habla precisamente de estas personas. Después de esto, mire aquí, dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, era grande la multitud, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La gente que no tiene nada que ver todavía en este tiempo, que está duro, quizás los ateos, aquellos que dicen yo no creo en Dios, en este tiempo se rendirán y dirán: realmente Dios es Dios. Amén. Porque uno que vieron a los mártires, la gente que por su fe en el Señor dio su vida, dijo: no, yo no niego a mi Señor es Cristo, mi Dios es Dios. Amén, Señor. Y todos ellos dieron su vida. Y dice el verso 11, y dice: todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Miren, pero esto ya está hablando del trono de Dios. El trono estaba en los cielos, ¿verdad? Esto que nos habla de la gran multitud está en la tierra. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Los ancianos, ¿quiénes eran? Eran los 12 apóstoles del Señor y las 12 tribus de Israel. Estos estaban, dice, los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Dónde? Están en la presencia del Señor. Diciendo, tenemos que entender claramente lo que nos está hablando. Los primeros, el verso 9 y 10 dice que hay una gran multitud aquí en la tierra de hombres que están adorando a Dios y dicen: la gloria le pertenece a nuestro Dios. La gloria es de Dios y del Cordero. Entonces, en el verso 11 y 12 adelante dice: amén, dicen. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos, miren, escuche esto, uno de los ancianos habló diciéndome. ¿Quiénes eran uno de los ancianos? La iglesia. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos también dieron su vida porque entendieron de quién es Dios. Amén. Amén. Y por eso dice, por eso
están delante del trono de Dios y le sirve día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, escúcheme, está en el trono de Dios, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Interesante el pasaje, ¿verdad? Interesante porque aquí tenemos el paréntesis bien claro entre el sexto y séptimo sello. Aquí vemos tres aspectos muy interesantes. Primero, hemos visto en la última parte del capítulo 6 una catástrofe cósmica en el sexto sello. Al principio del sexto sello vemos una catástrofe cósmica que llena a las personas de confusión, de miedo y de terror. Quizás estas cosas hacen que la gente se vuelva a Dios y diga, realmente Dios es Dios, ¿verdad? Se oscurece el sol, dice, como tela de silicio. La luna parece convertirse en sangre, y la tierra es sacudida por temblores, terremotos, tremendamente. Eso vemos en el capítulo 6, los versos del 5 al 17. En medio de este juicio se interpone una pausa, que hemos visto que se sellan 144,000 sellados de las tribus de Israel, que deben recibir su sello para ser protegidos, para ser guardados. Después de eso, en tercer lugar, aparece una gran multitud vestida de ropas blancas con palmas en las manos, lo que estamos viendo en el capítulo 7, los versículos 9 al 17. Y queda bien claro, las dos primeras visiones se refieren sobre la tierra, y los seres son seres humanos de carne y hueso. La tercera visión nos hace una referencia a los que serán glorificados, ¿verdad? A los que serán glorificados, a los que serán llamados por el testimonio de los que eran mártires, y también por las cosas que habían sucedido, por la catástrofe que habían visto, cómo se había convertido el sol en oscuro, como en un solo día habían visto eclipse, así diremos, hermanos, con una claridad para nuestro. Vieron un eclipse de sol y de luna a la vez. ¿No? El grande y terrible día del Señor llega en ese momento. Lo que el apóstol Juan ve ahora en el cielo es maravilloso. Es maravilloso. Ve una gran multitud, la cual nadie puede contarles. De naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Vestido de qué? De ropas blancas, con palmas en las manos. A los mártires también se les dio ropas blancas. Pero lo que tiene que quedar bien claro, hermanos, toda esta gente que realmente es llamada, no está en las bodas del Cordero. Porque la iglesia está, sí, en las bodas del Cordero. La iglesia ha sido arrebatada. Estas personas son constituidas como parte del pueblo de Dios, pero no directamente como la iglesia del Señor. Amén. ¿Verdad? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y dice, los ángeles estaban alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, y se postraban también, Señor, reconociendo la bendición de Dios, la gloria,
la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios, hermanos, ¿quién puede resistirse? Nadie, hermanos. Si Dios permite que nos acerquemos. Por eso, hermanos, en este tiempo, nadie está desechado. Nadie, ninguna persona puede decir, no, el Señor me ha desechado, yo no, yo soy el peor. Dios puede levantar al peor. Dios puede llamar al que se considera lo peor por su misericordia. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estos son los que están vestidos de ropas blancas, los que han salido de la gran tribulación. Qué tremendo, hermanos. Y todavía lo que viene, las cosas que van a venir después, ¿verdad? Las cosas que se verán. Ellos han venido de la tribulación, ellos han salido de la tribulación. La palabra del Señor nos dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en el templo que está sentado sobre el trono. Qué lindo, hermanos. Yo creo que es una visión bien clara que el apóstol nos habla y nos dice, esto es lo que va a suceder. Si nosotros entendemos, decimos, Señor, qué lindo. Dios mío, tu misericordia no se ha cortado. Amén. Será una época del dominio de la bestia. En la tierra estará dominando la bestia, el anticristo. El anticristo estará en los primeros 3 años y medio, estará ahí. Él va a romper, así como él va a apoyar a los judíos, él va a romper su alianza con ellos. Él se va a mostrar en el templo. Exigirá que les rindan veneración como si fuera Dios. Y también lo dice en muchos pasajes en Mateo, en Daniel. Pablo mismo nos habla en 2 de Tesalonicenses, que él se querrá entronar y dirá, adórenme a mí. Pero será algún momento terrible. Satanás tiene mucha ira contra los cristianos y da su poder a la bestia. En esa época los demonios estarán más activos. Escúcheme eso, hermanos. Los demonios estarán mucho más activos. Los demonios estarán ahí persiguiendo a la gente. Estarán obligando a las personas a que tengan el sello del anticristo. El anticristo también estará haciendo sellar, hermanos. Hará poner el número 666. Y la gente no podrá comer, ni vender, ni hacer nada, ninguna actividad, si no tiene ese sello. Será un periodo de terribles juicios, que más adelante se desencadera por el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que con esto está claro lo que está sucediendo. Hasta en ese momento sucederá. Acontecerá en la tierra, acontecerá también en los cielos. Y la visión del apóstol Juan nos explica y nos dice, estas cosas van a suceder. Estas cosas van a pasar. Después de eso ya veremos que se abrirá el 7º sello. Entonces ya veremos las trompetas de juicio, el 7º sello. Ya se verá. Qué tremendo, hermanos. Habrá un silencio, dice. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos esto. En el capítulo 8 ya veremos el 7º sello, en la cual vienen también las trompetas. Eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Porque veremos
podremos contemplar y leer cosas tremendas que van a suceder. Yo creo que ya en el capítulo 8 ya estaremos viendo, hermanos, hasta este momento, hasta el capítulo 7, Dios muestra todavía su misericordia y recoge a los que creen en Él. Eso es lo interesante, hermanos. Dios todavía tiene misericordia. ¿Se acuerda de Jonás, verdad? Jonás, aquel siervo que decía, Señor, yo sé que tú tienes mucha misericordia. Tú los vas a perdonar a los de Nínive. Nínive también era, como figura, hermanos, era un pueblo totalmente idólatra, totalmente pagano, donde la corrupción era terrible. Pero Dios dice que vaya Jonás y predique la palabra del Señor, que les diga que va a destruir a Nínive. Y Jonás no quiere a un principio, ¿verdad? Todo lo que acontece, Jonás dice, se niega, no, yo no voy. Está escapando, pero Dios le dice, no, Jonás, tienes que ir. Y por eso es tragado por un pez grande, dice la palabra del Señor. Y luego es echado, es vomitado, y Jonás tiene que ir y predica. Y la gente se arrepiente. ¿Qué hacen los ninivitas? Dice que su rey dice que ordena que todos ayunen. Probablemente así también. Como una figura, esta gente que sale, esta gran multitud de personas, así también. Dios es Dios. Confiemos en nuestro Dios. Dios Amén, es el Salvador, el Cordero de Dios. Sí, Por eso ya en el capítulo 8 que vamos a ver, en nuestra próxima reunión, veremos, hermanos, de que tremendas cosas sucederán cuando se toquen las trompetas. Cosas terribles sucederán. Y vamos a estar bien. Pero hoy vamos a quedar aquí, queridos hermanos. Nuestro tiempo se ha agotado. Vamos a darle gracias a Dios en este momento. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, por mostrarnos, por hacernos entender, hacernos comprender, Dios mío, tu grande misericordia. Señor, la grande misericordia que tú tienes para los que creen en ti y para los que confían en ti. Para aquellos que se arrepienten y dicen, Dios es Dios. Dios es grande en misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Será hasta nuestra próxima cita que tengamos. Amén.